Entonces dijimos, bueno, mire, hay una ley que está anterior a la ley de competencia y está afectando a los consumidores. Sobre nosotros se recae esa política de facilitarle al productor un precio fijo, pero hay un excedente que se está quedando el distribuidor. Mire si con otra política usted puede llegar al mismo propósito de asegurarle estabilidad, pero que no me cargue a mí como consumidor, ¿verdad? Entonces, todos esos estudios motivaron mucho acomodamiento entre las autoridades del Estado. En el caso nuestro salvadoreño, la autoridad de competencia está dentro del Ejecutivo. Aquí me explican que es un órgano aparte, pero como que obliga a entender hacia dónde nos dirigimos. Es decir, si el Estado quiere subsidiar una actividad, bueno, que lo haga con fondos propios, pero no con el consumidor. Y esas valoraciones tienen que ser conocidas por los consumidores, porque son los que pagamos. Bueno, salimos de la parte preventiva y entramos a la parte reactiva. En El Salvador tenemos las materias que se ve la ley, son los acuerdos entre competidores, que son prohibidos de manera per se. No se permite que alguien venga a decir que hay eficiencias o que hay beneficios como lo va a hacer en su país. Los acuerdos entre no competidores que están verticalmente, la integración puede ser muy buena, pero a veces puede traer algunos obstáculos para la competencia. Son vistos bajo una regla de la razón, donde hay que medir cuánto poder tiene cada uno de los competidores en ese mercado, hay que definir el mercado y a partir de ahí hay que ver si hay barreras a la entrada, de las que les he explicado, qué tan posible es que un competidor contrarrestre una conducta unilateral de esto, qué tan probable es que yo acceda como competidor a una fuente de insumo hacia afuera para contrarrestar una estrategia de venta de este agente económico con posición de dominio, que ustedes la tienen también, un poco más limitada porque no la ejemplifican, sino que la tipifican. Y nosotros tenemos las concentraciones como una parte preventiva. Aquí le he puesto la parte preventiva. Ustedes tienen las concentraciones con una visión un poco distinta, en cuanto que la concentración ustedes la ven como un peligro de prácticas anticompetitivas, y así lo es. Pero como les decía al inicio, una posición de dominio no es mala. Lo que es malo es abusar de esa posición de dominio para no permitir el ingreso de unos o la expansión de los existentes. Nosotros lo tenemos como una parte preventiva, es decir, es una parte estructural dentro de la ley, no conductual. Les podría contar que del 100% de las concentraciones que yo vi, el 97% fueron autorizadas sin ningún problema y solo un 3% tuvieron condicionamientos. Ninguna se denegó en mi tiempo. En la actualidad, este año se han denegado 2 casos de concentraciones económicas. Esto le va a tener una gran carga a la autoridad, a la Superintendencia de Control de Mercado, debido a que ustedes ven los umbrales no están tan claros y las cuotas de mercado son bien bajas. Entonces van a haber mucha actividad de concentraciones económicas y probablemente que no le va a causar ningún perjuicio a la economía ecuatoriana. Bueno, eso es en cuanto a lo que es el rol de una institución. Ustedes van a ver temas de competencia desleal. En mi país los temas de competencia desleal no se ven, los ve los tribunales ordinarios. ¿Por qué? Porque ahí es un litigio entre 2 agentes económicos y la competencia es otra cosa. La competencia es ver que funciona el mercado neutralmente. No meternos en que si alguien dice, mire, este es mi tambo, esta es mi marca y aquí me están engañando al consumidor porque se parece muchísimo. Entonces ustedes van a ver esos casos. La autoridad de competencia en cualquier país del mundo es una autoridad eminentemente técnica. Debe de garantizarse de que no sea tomada ni por el poder económico ni por el poder político. Porque efectivamente los casos que ustedes pueden revisar de Latinoamérica, que es de lo que yo puedo tener un poco más de manejo, independientemente del corte o la filosofía del gobierno, ustedes se van a dar cuenta que las actividades sancionadas básicamente son las mismas. Casi les podría decir que los casos, en todas las autoridades hay temas de telecomunicaciones, en el mercado de la telefonía móvil, en el mercado financiero el tema de las tasas de intermediación de las tarjetas de crédito, en el tema de farmacias, en el tema de harinas, cementos, oxígeno líquido,
Tomen en cuenta esas actividades. Si ustedes dan una búsqueda, les va a aparecer. Cuando nosotros establecimos nuestro plan de acción, digamos que la conducción era, como les decía, en la lógica de no atropellarnos. Es decir, si sacamos un caso, tenemos que ganarlo en sede jurisdiccional, porque sabemos que al terminar el proceso, esto iba a ser revisado. Y si salimos con un caso que se nos cae la primera, como es el caso de Nicaragua, ustedes pueden ver el caso nicaragüense, ellos comenzaron con la ley creo que hace 2 años, y se metieron a un tema de oficiosidad de tarjetas de crédito. El poder político es demasiado fuerte, ¿verdad? Y en la revisión en sede jurisdiccional, el tribunal, creo que contencioso, le dijo que no tenían facultades para ver temas financieros. Entonces es un riesgo porque va perdiendo uno terreno y credibilidad. La legitimidad se gana con el tiempo, con casos sólidos y con gente bien sustentada, ¿verdad? Porque no siempre va a estar el superintendente para dar la cara. Es decir, cualquiera le puede hacer una consulta pública y tiene que manejar la información. Y las decisiones tienen que estar bien fundamentadas. Efectivamente, como usted lo señala, por ejemplo, Chile, ustedes, el caso nicaragüense, los acuerdos entre competidores no los ven bajo una regla per se. Esto cambia un poco la naturaleza, porque en el resto de países que sí lo vemos, que es una corriente como más occidental, más apegada a Estados Unidos, es decir, usted y yo vendemos lápices y nos ponemos de acuerdo y decimos, en Guayaquil me encargo yo y yo me voy a encargar de Quito y Cuenca. Este acuerdo en mi país solo tengo que ver de probar con un testimonio, con una evidencia que usted y yo nos habíamos puesto de acuerdo para sancionarla, aunque eso no haya tenido efectos. En su país, como en Chile, como en Nicaragua, nosotros podríamos presentar que eso puede ser de beneficio para los consumidores y que también trae eficiencia. Entonces el análisis es un tanto distinto, porque hay una cierta discrecionalidad para ver este acto. Si beneficia, si yo logro convencer con números que esto le va a traer beneficios porque los lápices se van a comprar más baratos y van a ser de buena calidad, entonces la autoridad la va a comprar. En mi país no, eso es totalmente ilegítimo, ilegal, y le puedo decir que cuando yo estaba era una corriente de pensamiento y ahora es otra corriente, es otro gobierno, y el criterio sigue siendo el mismo. Entonces, no llega. Ahora, por supuesto que los grupos de poder van a estar listos para ejercer presión en su momento, sobre todo en la sede jurisdiccional. Yo les diría que deberíamos de pedirle a la superintendencia que nos habilite el tema de los estudios. ¿Qué actividades económicas va a analizar? Esas son las que realmente están afectando, porque de ahí va a salir información beneficiosa para seguir casos oficiosos o para darle solución a las denuncias. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que hay ciertas actividades que ya todos sabemos, que ahí siempre ha habido un arreglo entre partes y que no hay competencia. Porque, ¿qué es la regulación? O sea, ¿por qué hay regulación en materia eléctrica? Porque no hay, por ejemplo, en mi país la generación no está expuesta a competencia. Hay una exarregulación bien pesada. La distribución y la comercialización, sí, que es el caso que yo les traigo. En la transmisión tampoco hay competencia. Entonces, en la medida en que no hay competencia, entra la regulación. Pero la regulación puede ser buena o mala, puede permitir o no permitir la expansión o la mejoría. Y posiblemente la regulación sí ha sido objeto de captura del regulado. Es decir, que los agentes económicos han hecho una regulación en la que está hecha el traje a la medida. Eso lo puede revisar la superintendencia y puede hacer recomendaciones de política pública. Le puede decir al regulador de electricidad, mire, estas regulaciones que usted tiene son demasiado pesadas, hace 15 años que usted hizo esta ley, pero ya no se justifican. Mire, está funcionando en Costa Rica, mire, está funcionando en Ecuador. O sea, también lo hace Australia, lo hace Japón, porque a veces me van a decir, sí, pero aquí no es Suiza. Sí, pero está Ecuador, está Costa Rica, que son pares conmigo. Cambiemos la regulación. No es vinculante, pero algo de presión le va a meter a las políticas públicas para ir como articulando todos los esfuerzos para generar un bienestar común, ¿verdad? El bien común creo que está tanto en la Carta Fundamental de ustedes como en la nuestra, que es el objetivo de cualquier política pública.
Entonces creo que también garantiza la rendición de cuentas a través de estos exámenes que una autoridad de competencia no se ensañe contra un agente económico. Es decir, el agente económico ahora puede creer de que va a haber una cacería de brujas, porque así fue en mi país. Ay, no, esta institución se va a hacer monstruosa y va a venir y me va a quitar mis ganancias, probablemente van a haber empresas que van a tener que cerrar. Para nada, no fue así, fue una percepción, pero a medida que uno publica, mire, estos son los estudios, ya los agentes económicos están claros que van a ser conocidos, pero desde una perspectiva preventiva. Por supuesto que a nosotros nos pasó con el caso de la harina, que él estaba en estudio, y íbamos a iniciar el estudio, pero de pronto empezamos a ver cosas extrañas. En la harina de trigo, nosotros no tenemos trigo, somos importadores. Empezamos a ver se monitorean precios internacionales y precios nacionales. Parecía que cuando había algo en los precios internacionales, eran dos agentes económicos, iban bien, iban a la arriba y se mantenían a la alza. Obviamente era por una crisis, un huracán en no sé dónde, o que se había disparado la demanda en la China de harina, de trigo, por ejemplo, entonces justificaba la subida del precio. Pero cuando internacionalmente el precio caía, nosotros veíamos que ya no caía tanto, no había una explicación razonable y los precios eran bien parejos de las dos, iban casi paralelos. Eran las únicas dos. Entonces dijimos, ¿y para qué vamos a hacer un estudio? Esa estabilidad de precios la tenían por varios años, o sea, no era de un mes, no era de 6 meses. Hay que hacer series, por eso es que la información es importante y la información se la da a ellos, porque nadie la tiene. Usted no tiene un instituto de estadísticas como en otros países que uno puede o ir a la universidad y hay información. Nosotros no la teníamos, entonces dependíamos de la información y cuando creamos esa base dijimos, no, aquí el estudio no vale la pena porque el estudio no nos va a dar que tienen un acuerdo entre competidores. Dejamos a un lado el estudio e iniciamos una investigación y concluimos que sí tenían un acuerdo entre competidores. Entonces, sí hay que tener la habilidad, radicará en la medida en que el olfato de la autoridad diga, no, aquí no me voy con un estudio porque el estudio me va a costar, son caros, valen entre 40, 50, 100 mil dólares, depende qué tan grandes sean, y no le va a dar una práctica anticompetitiva porque el objeto del estudio es ver si hay barreras a la entrada, cómo mejorar. Pueden haber algunos indicios para iniciar una investigación, pero no es contundente. Entonces, esa habilidad de meter qué actividades va a estudiar y qué actividades ya sabe que por ser poquitos y que ustedes ven que no se desafían estos agentes económicos, no sé, para vender, qué sé yo, la competencia más feroz en mi país son las pupusas, porque es un producto como las humitas, ustedes. Imagino que en las humitas no hay problema de concentración ni de problema de acuerdos, pero habrán otras actividades que ustedes ya, el aceite, yo no sé, algunas actividades, el aluminio, puede hacer que ya la ven como que perfile a un acuerdo. Entonces, ahí sí vale la pena que la autoridad separe esas actividades y no las mete en estudio. Y ahí concentre sus esfuerzos de oficiosidad. Pero los esfuerzos de oficiosidad, y vuelve al plan de acción de nuestro primer año, nosotros en oficiosidad teníamos como 4 casos, porque no teníamos la capacidad instalada para entrar a hacer una investigación seria que nos llevara a ganar un caso. Lo hicimos hasta prácticamente el tercer año, ¿verdad? Que ya teníamos gente capacitada.